Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky y mucho más, bastante más. Mi nombre es José Antonio y hoy vamos a hacer una cata de algo nuevo en el canal, que es el whisky irlandés. Vamos a probar el Hinch y vamos a hablar también un poquito del whisky irlandés, que es un whisky que siempre han tenido esa rivalidad, tanto Irlanda como Escocia, por la preeminencia y ser los pioneros y los que primero hicieron whisky, los que mejor whisky hacen, en fin, esas típicas rivalidades, ¿no? Que, que también ayudan a que el whisky sea mejor y tenga también ese aura de rivalidad y de enfrentamiento. Siempre está bien, siempre que no se vaya mucho más allá, claro. Entonces, bueno, además yo creo, tal como estamos en estos momentos, en la coyuntura actual, eh, que por ejemplo el whisky irlandés va a tener un auge. Se ve claramente en el reflotamiento, la apertura de destilerías. Irlanda va a jugar un papel muy importante en el mundo del whisky, como también están oliendo, por ejemplo, en Inglaterra, que se están empezando también a sacar destilerías y a hacer whiskies en Inglaterra, cerca de Londres, o sea, como Distillery Lakes, eh, que ya es un whisky que tiene ya cierto recorrido con premios y que, bueno, ya haremos alguna cata de algún whisky inglés. Pero en este caso vamos a hablar del irlandés con, con una historia bastante larga y azarosa en el mundo del whisky. Yo tengo que decir bueno, que yo el whisky irlandés no es de mis preferidos. Siempre lo han sido siempre más los escoceses, evidentemente. Y tanto el irlandés como el americano, el bourbon, el japonés son whisky que tengo eh, pendientes de visitar. He probado algunos, evidentemente, de todos esos sitios, pero tengo que ir haciéndome el gusto adquirido y acostumbrándome a nuevos perfiles. Aunque ya os digo que sí he probado y algunos no me parecen malos. Incluso algún irlandés. El Tullamore a mí no me desagrada. Es un whisky que me parece no tiene la complejidad que puedan tener muchos escoceses, pero a mí me agrada cuando quiero buscar un whisky con un perfil más suave, más ligero, más amable, ¿no? El Connemara ahumado también no me parece un mal whisky, me parece, bueno, explorar esas tentativas de whisky ahumado en Irlanda, que siempre han estado por tradición alejados del ahumado escocés, ¿no? Y bueno, los Jameson, los Bushmills, Jameson lo he probado más, mm, el Bushmills, el Telling, o sea, bueno, ahí son las conocidas, pero empiezan a salir destilerías nuevas. Tenemos esta que vamos a probar hoy, además con su whisky más joven, el de entrada. Luego tiene, porque luego tiene 5 años, 10 años, eh, con acabados creo que tiene un acabado en Jerez, tiene uno ahumado también, que espero probar pronto en una cata. Luego tengo por ahí pendiente para hacer también un vídeo, el Quitman, el hombre tranquilo, de una destilería de Luster. Entonces, bueno, está claro que el whisky irlandés está cogiendo peso otra vez, porque, como decía, sin remontarnos a los tiempos de los monjes irlandeses que empezaban a destilar eh, el whisky, pero ya por ejemplo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, había más de 1200, digamos, destilerías en Irlanda, la mayoría
clandestinas, caseras, eh, pero había una gran tradición de whisky en Escocia, digo en Escocia, en Irlanda, en tiempos muy tempranos y con gran número de destilerías, como es lógico, como pasaba también en Escocia. El siglo XIX tuvo, además con la revolución industrial, con la llegada del carbón, todos los mecanismos, desarrollos económicos, industriales devenidos de la, de la revolución industrial, pues tuvo un auge importante y fue un gran productor de whisky para exportar también. Pero bueno, a finales del 19, principios del 20, se entró en una profunda crisis en Europa y en Irlanda en concreto, con problemas sociopolíticos con Inglaterra, eh, la Primera Guerra Mundial, luego la ley seca, pues terminaron de truncar toda esa trayectoria histórica que tenía el whisky en Irlanda, y quedaron muy pocas destilerías. Y ahora, pues a finales del siglo XX y principios del XXI, pues está volviendo a un resurgir que yo creo que va a ser imparable. Imparable, porque además son whiskies de una calidad aceptable y que son whiskies de fácil entrada, en el sentido de que son whiskies que en paladar, en gusto, gusta nunca mejor dicho, a mucha gente. Y luego también tenemos el aspecto económico. De momento están con precios más contenidos y suelen ser más económicos que los whiskies escoceses, que ya se nos han ido a cifras que empiezan a ser inasumibles. Entonces, bueno, es una oportunidad y vamos a empezar probando este Hinch, que han hablado muy bien de él, y además tiene una botella muy sugerente, muy bonita. He estado mirando un poquito en la destilería, en la página web, que la tienen bastante bien, bastante completa, con buena información, y tienen, por lo que veo, también una línea de Ginebra, hacen eventos, o sea, bueno, está muy bien. Es una destilería que está en el condado de Down, y bueno, por lo que leí en su página web, en ese condado en el siglo XIX, cuando en mayor auge del whisky irlandés, había 7 destilerías, y ahora por lo visto debe quedar solamente la de Hinch de momento. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, el whisky irlandés tiene su propia regulación y sus propias características. Solamente tiene una regulación específica sobre whisky Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Escocia. Y el resto de países, pues más o menos siguen más o menos las directrices de estos 4. No sé, ahora con los nuevos cambios que ha hecho Japón, no sé si habría que añadir ese 5.º país, pero tendría que verlo. Tendría que verlo porque han hecho auténticas... En fin, han hecho cosas que en fin, ya eso da para otro tema. Y bueno, características así que distingan el whisky irlandés, el whisky irlandés con el whisky escocés. Pues para empezar, el uso utilizan el whisky irlandés, el whisky irlandés utiliza cebada malteada y sin maltear. Y luego también tiene la triple destilación. En el whisky escocés se utiliza cebada malteada únicamente, y, y, y hay una doble destilación. Bueno, esto es por norma general, que luego hay matices, ¿no? Y hay diferencias. Luego, ¿qué más podemos decir? A ver, porque yo no conozco mucho el whisky irlandés.
Los procesos de elaboración son un poco distintos del escocés. Eh, Toman cereales enteros. eh, si es solamente de whisky de Malta, tiene que ser 100% esos cereales enteros. Y si es whisky de grano, tiene que tener como mínimo un 30%. Y como os decía, utilizan cebada malteada y sin maltear, más otros granos, que pueden ser avena, centeno, trigo, maíz. Juntan esos cereales, se muelen y se le añade agua, ¿no? Se calienta ese agua para extraer los azúcares del grano y queda una pasta, ¿no? Se queda una pasta que se llama, es como si fuera un mosto, se llama wash, y, y se le añade la levadura para convertir los azúcares que tienen el wash, el mosto, en alcohol. Estoy así, a ver, luego se pasa a la destilación y puede, en Irlanda pueden utilizar dos procesos de destilación. Está la destilación continua y la discontinua. La continua es la destilación tradicional, la llamada pot still, y la discontinua es la que se llama column still, y la pot still aporta más aromas, y la column still, la discontinua, eh, la continua, perdón, lo que añade son más sutileza, más suavidad al whisky. Pero bueno, en general, aparte de esos dos procesos, lo que sí utilizan es la triple destilación, que lo que hace es lo hacen para conseguir unos mayores perfiles eh, que puedan tener un perfil más distinguido, más equilibrado, más suave. ¿Qué más podemos decir de los procesos? En la destilación, bueno, sí, cuando se mete el wash, el mosto, ya listo para destilar en el alambique, se calienta y se producen los tres procesos de calentamiento, de separación dentro del alambique y de condensación, que sube por la columna del alambique, y una vez que está condensado vuelve a bajar ya otra vez convertido se licúa otra vez y se hace el proceso 3 veces. Eh, el truco, tanto en el escocés como en irlandés o en cualquier whisky, es obtener el corte, el corte perfecto, porque en el líquido destilado se dan 3 capas, que se llaman cabeza, corazón y cola. La cabeza se desecha porque es muy volátil y no va a aportar nada al whisky. La cola también se desecha porque tiene muchos, bueno, se desecha porque puede contener muchos residuos, aunque hay en destilerías que utilizan la cabeza y la cola, la vuelven a juntar y la vuelven a utilizar. Y luego se quedan con el corazón, que es el whisky que al final se va a utilizar para madurar. Y en conseguir esos perfiles, en distinguirlo en esas capas y obtener el corazón del espíritu, es donde está realmente el, el acierto del Master Distiller, de la gente que se dedica a esto del whisky. Entonces luego ya pasamos a la maduración, donde se mete en barricas de roble por un mínimo de 3 años, eh, con la particularidad que en Irlanda está prohibidísimo madurar el whisky fuera de Irlanda.
De hecho, si se quiere sacar el whisky fuera de Irlanda, tiene que ser ya o bien en botellas o en otros recipientes que no sea madera, plástico, aluminio o en lo que sea, o en un tetabric, vamos. Y bueno, creo que eso es básicamente, así dicho de manera muy rápida, lo que puedo deciros del whisky irlandés. Y en este caso el Hinch, eh, pues bueno, os he dicho que estaban en el condado de Down, que desde el siglo XVIII, no, desde el siglo XIX estaban ya allí. Supongo que luego tendrían algún parón en esos momentos de crisis que os he comentado antes y ahora lo han vuelto a sacar con esa filosofía que suelen tener la industria del whisky, que es apelar siempre y me parece bien, me parece estupendo apelar siempre a las tradiciones, a la tradición, por ejemplo también al mundo celta. De hecho tiene una ginebra eh, que juega hace alusión al Triscalión, a la espiral celta, eh, menciona dioses de la mitología irlandesa y céltica, o sea que bueno, es muy propio del mundo del whisky apelar a esas pretéritas tradiciones y cosmovisiones, pero también a las tradiciones bueno, de antropológicas, culturales, sociales, y además Irlanda, que tiene una identidad muy acusada, como le ocurre a Escocia. Y entonces, bueno, utilizan el agua de las montañas de Moore, que está cerca, un agua, pues bueno, como siempre nos dicen, de purísima, de excelente calidad, y es la que utilizan para diluir el alcohol que suele estar una vez que lo extraen en el famoso o en el corazón que os decía. Puedes llegar a estar unos porcentajes de 70-80 grados y con el agua lo rebajan a entre 40 y 50. 40 y 50. Y bueno, esto es lo que os puedo decir de un poco del whisky irlandés como introducción, y vamos a ir abriendo el hinge. Vamos a ver, antes, bueno, nos dicen, es el small batch, que es el lote pequeño, triple destilación, 43%, y utilizan, bueno, el bourbon, barrica de bourbon, triple destilación, madurado y al final se termina en barricas de bourbon, de bourbon. No nos dicen si es primero o segundo, pero usadas. Esto es un clásico blend que solo usa la cebada, granos y la cebada malteada que os decía, sí, que está pequeño, que esto para leerlo. Bueno, y luego nos hablan de la triple destilación. Bueno, pues, y luego viene aquí la firma de Jerry Gross, Terry Gross, y es aún más pequeña la letra, ya me disculpáis. Bueno, es algunas palabras suyas porque está entrecomillado, a ver si soy capaz de leer algo, pero bueno, sí, bueno, habla un poco de la filosofía de la destilería, o de la triple destilación, el matrimonio con la triple destilación y la maduración, proceso. Bueno, es más o menos lo que se estaba comentando, no aporta nada más. Bueno, vamos a ir abriendo la botella y vamos a probar nuestro primer whisky irlandés en Whisky Bubú. A ver qué nos parece.
A ver qué nos parece este Hinge Small Batch. La verdad que la botella es muy bonita. Tapón de corcho, el corcho, el tapón de madera. No nos dice nada de filtrado en frío ni uso de colorante. En principio no pone aquí nada. Es posible que esté filtrado en frío, pero no nos dice nada de colorante, por lo tanto vamos a pensar que no lo lleva. Porque sí es cierto que en Irlanda también se usa colorante a veces en algunas destilerías, incluso le añaden jerez, o sea, directamente. Pero bueno, aquí no parece que sea el caso. Vamos a ver qué tal. Tiene cierta holgura, entra y sale muy fácil. Habrá que tener que protegerlo, ponerle algún plástico de estos para sellarlo, porque si puede evaporarse. Bueno, vamos a ver. Un color dorado pálido, color, sí, color sol, trigo, una lágrima muy abundante y baja con cierta velocidad. No muy rápido, pero tampoco muy lento. No sé si os he dicho que este es un whisky de 4 años. Entonces le va a venir bien seguramente la triple destilación para quitar todos esos toques más ásperos, más secos, más intensos que puede tener un whisky joven. Entonces, vamos a ver. Nariz, vamos a ver qué tal. Es muy ligero en nariz. Vainilla. Toque a manzana. Toque a manzana, sí. Cítricos. Yo diría que naranja. Unos toques a naranja. Y floral, muy floral. Esta primera tanda de nariz es... El que pasa es que está muy contenido, muy ligero en nariz. O sea, no es muy intenso lo que percibo. Ahora se hacen más presentes los cítricos. Bueno, vamos a ver en boca nuestro primer irlandés en el canal. Salud, amigos. La vainilla se hace más presente. Tiene fuerza. Esos 43 grados, 43, ¿no? Hemos dicho que tenía. Se hacen, sí, pero se hacen presentes, pero enseguida se endulzan.
caramelo, pero como caramelo quemado, este caramelo que queman en la crema catalana. Dulce y sí, no, para ser un whisky tan joven está muy domesticado. Yo creo que sobre todo seguramente por la triple destilación. Caramelo. Mm. Sí, el caramelo está ahí, el tofe. Y es como una... Te deja como brasitas, ascuas en la lengua, pero dulce, con un toque muy sedoso. Es muy ligero en boca. Es un whisky que estaría muy bien para coctelería. Para coctelería sería ideal. No soy muy experto en coctelería, pero yo creo que este whisky con estos perfiles que tiene le iría muy bien. Y luego son los típicos whisky que solemos decir que son para verano, por ese carácter tan floral, tan fresco. Aunque bueno, yo siempre he sido muy... Hay gente que le cuesta más beber los whiskies en verano, con el calor. Eh, como, pero bueno, yo me resisto a asociar el whisky a un periodo estacional. Siempre se habla del whisky como si fuera una bebida de invierno, de noches frías, de lluvia. Bueno, yo lo disfruto en cualquier momento del año, no tiene por qué. Y si te sientes eh, que necesitas echarle una roca, un hielo, un poquito de agua o un combinado con un ginger ale o con el refresco que quieras o con un zumo o con un cóctel, pues bueno, al final todo, como siempre hablamos, es un tema muy personal y muy subjetivo. Pero bueno, la verdad que tiene... es digamos, un whisky ligero, no es de gran complejidad, pero es un whisky muy agradable. Y bueno, lo que os decía antes, al final tenemos que empezar a mirar y buscar whiskies que sean un poquito más asequibles, que en este caso los whiskies irlandeses lo tienen y este Hinch está un poco por encima de los Jameson, de los Bushmill, de Tullamore Dew, eh, el Raven Q, este que irlandés que también está bastante bien. Y suele andar mmm, alrededor de los 20 euros. Este pues estará alrededor de entre los 30 y los 40. Pero bueno, es una opción. Y aparte, estamos adentrándonos en un nuevo, por lo menos por mi parte, en un nuevo camino del whisky, en este caso el irlandés, y empezando a descubrir esas nuevas sensaciones que te puede aportar. Evidentemente, yo siempre seguiré siendo del whisky y de la personalidad que implica el whisky escocés, pero no desdeño, por ejemplo, el buen whisky irlandés. Y bueno, vamos a empezar ese camino. Vamos a empezar con este y seguiremos con otros irlandeses. Entonces, pues bueno, mmm, ya os digo, un whisky muy agradable. Ahora, ahora se hace presente esa manzana que estaba en nariz, se hace presente
ahora aquí en boca. Tiene un final medio. Muy. Y se va como disipando poco a poco. Muy rico. Muy rico. Pues mira, si os parece, ya que estamos hablando de whiskies irlandeses, tenía aquí precisamente, mientras preparando el vídeo, pues me había acercado una de las botellas que tengo de whisky irlandés, de los que me habían gustado, y vamos a probarlo con vosotros. Es el Tullamore Dew en botella de cerámica, una bonita botella de cerámica, y así podemos compararlo con el otro. Vamos a ver, tengo por aquí un vaso. Este Tullamore Dew en edición de, también me pone el triple destilado. Esto blende pues con la de la malta, la cebada malteada y la sin maltear y otros granos. Utiliza el pot still, el alambique este que os decía que es más tradicional, y está acabado en jerez de oloroso y en barrica de bourbon. ¿Mm? Bueno, pues mira, vamos a probar uno que tiene acabado en oloroso de jerez y en bourbon. Es del año 2014. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Y así hacemos un recorrido un poquito más profundo por el whisky irlandés. Vamos a ver cómo nos sale este Tullamore Dew. Que por cierto, esta botella de cerámica, no sé si son muy prácticas, pero luego son muy bonitas y nos evocan esos whiskies decimonónicos, ¿no? Vamos a dejarlo aquí al lado. Tiene un color dorado un poquito más intenso que el Hinch, pero bastante más. Una lágrima muy abundante y con una lágrima que baja un poquito más lenta que el Hinch. Claro, aquí esto debe ser un NAS, porque no nos dice ninguna indicación de edad, pero mínimo pues tendrá que tener. Este hemos dicho que tenía 4 años, pues el mínimo legal son 3 años un día, pero supongo que tendrá algo más, no sé, vamos a ver qué nos encontramos. Por cierto, de alcohol, el volumen de alcohol, pero no lo pone, curioso, no lo pone. Esto ya sí que, como no lo pusiera en la caja, pero que la venga en la botella, bueno, pues mínimo tiene que tener 40. En fin, esto sí que, esto ya sí que me desconcierta. Bueno, pues no sé, tendrá 40. Y a partir de ahí lo que sea. Bueno, hemos dicho lo del color, la lágrima, la corona preciosa que baja lentamente, bastante más lentamente que el Hinch. Mm, el Jerez está ahí. En unos ligeros toques vinosos también. Pasas, vainilla. Madera. Mm. Tiene un poquito más nariz que el Hinch, como es lógico. Y tiene esa doble maduración en barrica de bourbon y de jerez oloroso. Mm. Vamos a ver en boca. Salud.
Es muy untuoso en boca. En, en paladar al principio casi como si lo fueras a masticar y luego se diluye, o sea, luego pierde toda esa consistencia, todo ese cuerpo. Tiene menos presencia de alcohol. Bueno, por cierto, antes no lo he dicho, en los 43 grados la integración alcohólica está muy bien en el Hinch. Y en este, pues yo os diría que tiene 40 o si tiene más está como, en fin, no tiene el picor y que podía darle el alcohol y el especiado. Está como muy contenido las notas de alcohol. Toques a manzana, cítrico también. Es muy ligero, más ligero que el Hinch. Más ligero que el Hinch. En nariz es tiene más presencia, pero luego en boca menos. Sin embargo, el Hinch tiene menos presencia en nariz y más presencia en boca. Tuviera que elegir, elegiría el Hinch, siendo un whisky joven. Y esto que debe ser un NAS, que también será joven, pero no sabemos el porcentaje de alcohólico. Tendría que mirarlo luego cuando termine el vídeo, a ver qué es lo que dice, pero vamos, me imagino que unos 40. Bueno, muchísimo más ligero y menos destacable. De hecho, cuando lo probé, yo creo que me gustó más que ahora. Pero bueno, también estoy condicionado porque he probado antes este y por comparación sale bastante mal parado el Tullamore Dew con respecto a este Hinch joven. Pero bueno, eh, aquí hemos, hemos improvisado y hemos sacado esta cata de irlandés también y bueno, ya hacemos dos por el precio de uno. Bueno, pues vamos a rematar el Hinch. Curioso, no venga el alcohol. Y a ver si sacamos alguna cosita más. Ahora en nariz se hace mucho más presente. Ahora que ha cogido, se ha oxigenado un poquito, ha cogido un olor como a rosas. O sea, ahora sí que viene muy floral y muy de jardín. Ha cogido un poquito más de cuerpo en olfativo. Mm. Evidentemente, en esta pugna sale ganador el Hinch, está bastante mejor. Sin ser, como ya os he dicho, de mis perfiles favoritos en whisky, pero para tomarte un trago relajado con unos amigos después de una cena o de una comida, me parece que es un buen whisky. Pero bueno, es
Pues bueno, hemos empezado con los irlandeses, con el Hinch. Hemos probado esta reliquia del Tullamore Dew en botella de cerámica, que en fin. Y bueno, y esas son las conclusiones que puedo sacar de esta mi primera cata de irlandés. Seguiré probando. Eh, Dentro de poco habrá que hacer alguna cata con japoneses, con americanos, para ir, pues eso, adentrándonos un poquito más en este mundo del whisky. Y españoles, seguiremos probando whiskies españoles. Tengo por ahí pendiente el Metrópoli, que es un whisky que tendré que hacer la cata, un whisky de Madrid. Eh, Tengo alguna botella de Mentidero que no sé si abriré, porque claro, después de haber desaparecido la destilería, pero bueno, al final uno piensa en tener whiskies para coleccionar y otras veces te viene la tentación de que los whiskies están para probar y para beberlos, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que gana la segunda opción, la de el whisky está para beberlo, no para admirarlo como en un altar. Pero bueno, ¿qué más? Pues nada. Eh, Tengo pendiente, como os decía, una cata del Hinch ahumado que va a organizar, creo que próximamente Whisky Club Madrid. Entonces, con otros whiskies irlandeses, entonces, bueno, ahí ampliaré un poquito mi viaje. Y bueno, y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha salido un poco largo por lo que veo, pero bueno. eh, que os vaya bien. Un saludo a todos y un abrazo. Gracias, amigos.